Muy buenas tardes, la Academia Mexicana de la Historia les da una cordial bienvenida para continuar en nuestro ciclo Historia para qué, pues estamos en nuestra tercera sesión, como ustedes podrán ver, y hoy tendremos el gusto de contar con la participación de nuestro miembro de número, el doctor Rafael Rojas. Les voy a leer una breve semblanza de él para posteriormente darle los micrófonos y que dicte su conferencia esta tarde. Es historiador y ensayista cubano residente en México desde el año 1991, licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Desde 1996 es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, el CIDE, en la Ciudad de México, y ha sido profesor visitante en las universidades de Princeton, Yale, Columbia y Austin. Sus líneas de investigación versan sobre las corrientes políticas, las relaciones latinoamericanas, constitucionalismos y cultura. Ha dirigido más de una decena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo, ha sido presidente o sinodal de asimismo ha sido presidente o sinodal en 20 tribunales de tesis de grado. Cuenta con varios reconocimientos a su labor académica. En el año 2018 fue elegido como miembro de nuestra Academia Mexicana de la Historia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2005. Es autor de 27 libros sobre historia intelectual y política de América Latina, México y Cuba. Asimismo, es autor de más de 78 artículos en revistas especializadas y cerca de 130 ensayos y artículos en publicaciones de opinión y divulgación. Fue coordinador de la revista Encuentros de la Cultura Cubana y colabora en Letras Libres. Ha participado como ponente en un centenar de congresos, seminarios y coloquios en México, España, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Canadá, Alemania, Puerto Rico, entre otros países desde el año 1993 hasta la fecha. Pues sin más, yo le dejo los micrófonos al doctor Rafael Rojas para que nos dicte su conferencia esta tarde. Doctor Rojas, no lo escuchamos. ¿Puede activarnos su micrófono, por favor? Perdón, ahora sí me escuchan. Bien, ya. Sí, no, estaba agradeciendo la generosa presentación que me ha hecho Yasmín de parte de la Academia Mexicana de la Historia. Solo quería agregar algo que bueno, es conocido, pero tal vez se perdió en la presentación, y es que desde 2019 soy profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Y, o sea, después de, en efecto, como dice mi nota biográfica, de más de 20 años como profesor en el CIDE. Y sin más, paso al tema que nos convoca esta tarde. Este es una, como bien se decía al principio, es una de varias pláticas de este ciclo Historia para qué, que es un ciclo clásico, podríamos decir, de la Academia Mexicana de la Historia. Y lo que se propone en este tipo de pláticas es tratar de plantear las dificultades, los retos, los avances, los aciertos de la historia académica en el conocimiento de algunos aspectos del pasado. Yo he elegido para esta plática un tema que recorre buena parte de mi trabajo académico,
tanto el que tiene que ver con los estudios sobre el siglo XIX y específicamente sobre las revoluciones de independencia y el primer republicanismo en Hispanoamérica en las primeras décadas del siglo XIX, como también lo que tiene que ver con mi trabajo más reciente, más actual, sobre las revoluciones y los populismos del siglo XX en América Latina. Lo primero que digamos que salta a la vista al historiador y a los que siguen la producción académica de la historia, es que estos temas ofrecen una dificultad notable, y es el hecho de que las revoluciones y los populismos forman parte de la identidad de actores políticos del presente, ¿verdad? Hoy por hoy, en América Latina, la mayoría de las izquierdas en el poder o en la oposición reclaman el legado de las grandes revoluciones y de los grandes populismos del siglo XX latinoamericano, específicamente aquellos inscritos o que se produjeron en la larga coyuntura de la Guerra Fría, entre los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y los años 90 o principios incluso del siglo XXI. Claro, al convertirse esos fenómenos del pasado en hitos, en elementos que forman parte, digamos, de los credos y de las ideologías fundacionales de esos actores políticos del presente, se convierten en fenómenos muy localizados o rígidamente localizados a veces en un mundo de representaciones que no tiene que ver necesariamente con la historia académica, las ciencias sociales o incluso con la ideología ya sea del Estado, de movimientos sociales o de partidos políticos en la oposición o en el gobierno. Me refiero a fenómenos que se instalan en la memoria afectiva, la memoria simbólica de varias generaciones. Y entonces se crea esa dificultad, ¿verdad?, de discernir desde el conocimiento académico o desde el saber de la historia profesional fenómenos que forman parte, ¿no?, de un universo simbólico y mítico muy poderoso. Mi presentación tiene que ver con eso, aprovechando el surgimiento de una serie de estudios académicos recientes sobre tanto sobre las revoluciones, específicamente las revoluciones latinoamericanas de la Guerra Fría, como de los populismos clásicos y de diversas experiencias inscritas en la estela o la secuela de aquellos populismos clásicos. ¿A qué revoluciones me refiero? Bueno, fundamentalmente a las revoluciones guatemalteca y boliviana de los años 50, a la revolución cubana, a las guerrillas marxistas que se difunden en la región a partir del poderoso referente de la revolución cubana que triunfó en 1959, al proyecto de unidad popular de Salvador Allende en Chile a finales de los años 60, principios de los años 70, y también algunas experiencias de militarismos progresistas, específicamente en la zona de los Andes, aunque algunas también en el norte de Sudamérica y el Caribe, y finalmente me estoy refiriendo a la revolución sandinista en Nicaragua a fines de los años 70 y principios de los años 80. En cuanto a los populismos, aludo fundamentalmente a los dos grandes populismos clásicos, el que se articula en torno a los varios gobiernos de Getúlio Vargas en Brasil entre 1930 y 1954, y al gobierno de Juan Domingo Perón y al fenómeno mismo del peronismo en Argentina entre 1943 y 1955. Comienzo glosando uno de los tantos libros recientes sobre estas experiencias. Me refiero al volumen El siglo del populismo, del historiador francés Pierre Rosanvallon, que, como sabemos, él trata muy diversos tipos de populismo, pero dedica algunas páginas a la experiencia latinoamericana de ese fenómeno, y él sostiene en ese libro que a pesar de su polisemia, el concepto de populismo resulta inevitable
por su gran capacidad de identificación de fenómenos históricos y contemporáneos en la política moderna. Sugiere Rosanvallón en algún momento que lo mismo podría decirse del concepto de revolución, cuyos muy disímiles usos latinoamericanos y caribeños entre los siglos XIX y XX generan con frecuencia distorsiones y manipulaciones retóricas que en modo alguno justificarían una renuncia al término, ¿verdad? Tanto una renuncia al concepto de populismo como al concepto de revolución. Las revoluciones y los populismos como experiencias históricas y también como reservas simbólicas, ¿verdad? Esto que mencionaba al principio, están adheridas a los discursos y las prácticas de la izquierda contemporánea en América Latina y el Caribe, a pesar, como sabemos, de que desde hace 3 décadas, por lo menos, desde la década de los 90 que siguió a la caída del muro de Berlín, predomina en la región la forma democrática de gobierno. Es importante, me parece, explorar esa memoria afectiva de la tradición revolucionaria y populista en la izquierda latinoamericana como una modalidad de lo que otro estudioso, Enzo Traverso, llama la melancolía política. Pero tan pertinente como eso me parece que es constatar o contrapuntear las representaciones ideológicas que parten del duelo de la izquierda, que es este fenómeno asociado a la melancolía que destaca Traverso por sus derrotas durante la Guerra Fría, con el ejercicio real del poder en las izquierdas gobernantes, sobre todo en las 2 primeras décadas del siglo XX. Un enfoque de ese tipo arrojaría que la melancolía ideológica sustenta un proceso que podríamos llamar de desideologización, que avanza por medio de la entronización a veces de elementos autoritarios en la política doméstica y de una racionalidad neorrealista y a veces geopoliticista en la política exterior. Como el de revolución, el concepto de populismo en América Latina ha vivido un itinerario zigzagueante desde mediados del siglo XX. Tras las primeras experiencias de gobierno del peronismo en Argentina y el varguismo en Brasil, comenzaron a producirse visiones contradictorias sobre su significado, sobre el significado de ese fenómeno que llamamos populismo. En publicaciones del humanismo antifascista, por ejemplo, como la revista Cuadernos Americanos, que hemos mencionado en alguna que otra charla también en la Academia Mexicana de la Historia, recordemos esa revista que fundó y dirigió Jesús Silva Herzog. Allí aparecieron artículos de los argentinos Sergio Bagú y Ricieri Frondizi, que presentaban el populismo como una versión latinoamericana del fascismo. Esa es una visión que en las décadas siguientes, como veremos, fue desechada por otras lecturas alternativas dentro de las tradiciones intelectuales de la izquierda latinoamericana. Otro intelectual argentino muy importante, Ezequiel Martínez Estrada, que se instaló en Cuba después del triunfo de la Revolución de 1959, previo a una estancia muy importante en la Ciudad de México, específicamente en la UNAM, incluyó apuntes también sumamente críticos sobre el peronismo en su libro Diferencias y semejanzas entre los países de América Latina, un libro que publicó la UNAM en 1962. Según Martínez Estrada, la Revolución Cubana y su radicalización socialista hacían evidente el continuismo colonial y oligárquico de proyectos populistas como el peronismo. En la Argentina de Perón, decía Martínez Estrada, cito, el Estado se reorganizaría como un cuartel, adoptando públicamente el catecismo de los teóricos de la guerra total, y él estaba pensando en Clausewitz, en Bernardi, en Schlieffen,
o sea que era una visión sumamente negativa o peyorativa del populismo, asociándolo a alguna variante ya no solo del fascismo, sino del militarismo. Sin escatimar adjetivos, Martínez Estrada calificaba los populismos totalitarios como, cito varias frases que aparecen en su libro, estados totalitarios que estarían basados en, vuelvo a citar, apotegmas bárbaros y en la línea tradicional y la formación mental de sectores que podían ser o ultra jacobinos a su juicio o ultramontanos. Es decir, que veía el populismo y específicamente la experiencia peronista Ezequiel Martínez Estrada, este intelectual izquierdista, progresista, gran admirador de la Revolución Cubana, y no solo admirador, sino también intelectual comprometido con ese proyecto político a través de su papel en la importante institución Casa de las Américas, asociaba a este intelectual el peronismo y todo el populismo latinoamericano con versiones extremistas de la política en la región. Entonces, claro, aunque la crítica a los populismos, sabemos, esa crítica a los populismos desde las izquierdas socialistas o marxistas se mantuvieron durante buena parte de la Guerra Fría, en los años 50 y 60 comienzan a surgir visiones más matizadas, como por ejemplo la del sociólogo Gino Germani, que destacaban esas visiones las dinámicas de inclusión social que acompañaban a muchas de aquellas experiencias. Carlos de la Torre ha documentado ese desplazamiento semántico que desemboca en los estudios de Torcuato Di Tella y Octavio Gianni en los años 70, pero tal vez la más clara línea de apropiación del legado populista desde la izquierda latinoamericana arrancó con la relectura del siglo XX argentino y brasileño que propusieron autores como Vania Bambirra, Teotonio dos Santos y Marcos Kaplan en la antología, la famosa antología de Pablo González Casanova, América Latina, Historia de Medio Siglo, que apareció a mediados de los años 70, editada por Siglo XXI. Cuando se publicaron aquellos textos, recordemos, América Latina, en los años 70, América Latina se encontraba en plena consolidación de las dictaduras militares del Cono Sur y de intensificación de las revoluciones y las guerras civiles en Centroamérica, yo diría específicamente en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. El contexto de la Guerra Fría, en el que Cuba se afincaba dentro de la órbita soviética y México perfeccionaba su política de triangulación y compensación de sus vínculos cada vez más absorbentes con Estados Unidos, favorecía una visión comprensiva de la experiencia populista, alejada de la tradicional descalificación comunista del populismo como un fascismo o una demagogia pequeño burguesa. Ya vieron que en algunas de las citas que mencioné se encontraban ese tipo de estereotipos, ¿verdad? O más bien esa modalidad de estereotipos antipopulistas en la izquierda de la región. Dos Santos y Bambirra, por ejemplo, llamaban revolución, usaban ese término, revolución, al ascenso de Getúlio Vargas en el poder en 1930 y destacaban las políticas de inclusión social, el proteccionismo, la industrialización, la sustitución de importaciones, la dilatación del mercado interno y el crecimiento de las clases medias en el Estado Novo, que es como se llamó el proyecto de Vargas, sobre todo después del proceso constituyente y la nueva constitución a finales de los años 30, mediados de los años 30. Kaplan, este otro estudioso, Marcos Kaplan, por su parte, regresaba a la formulación del populismo como bonapartismo, que se encuentra incluso en Marx y en Trotsky, y definía el proyecto peronista como una contradicción, así es como lo definía Kaplan, una contradicción entre la preservación de la hegemonía clasista de las élites agroindustriales y la extensión de derechos laborales y cooptación del movimiento obrero.
Con todo, habría que recordar la definición de Kaplan del peronismo, cito, como un movimiento esencialmente conservador y gatopardista, estaba todavía muy endeudada con la vieja crítica de las izquierdas socialistas y comunistas al populismo, ¿no? Era una posición, digamos, la de Kaplan, un poquito más equilibrada o de transición entre la vieja crítica marxista y comunista al populismo y la posición más comprensiva, más la actitud, digamos, más de asimilación dentro del legado de la izquierda del populismo que sostenían Dos Santos y Van Birra. El desplazamiento analítico sobre los populismos que emergió entonces entre círculos de la izquierda cercana a las tesis de la CEPAL y de la teoría de la dependencia había, como sabemos, había tenido un antecedente relevante, varios antecedentes relevantes en otras figuras de la izquierda. Aquí voy a mencionar uno, por ejemplo, son figuras de la izquierda, en algunos casos cercanos al trotskismo. Por ejemplo, hay en los seguidores de Trotsky en México y en América Latina una visión del populismo como bonapartismo. En el caso específico de México es una visión que se aplica al cardenismo. En otros países latinoamericanos tenemos el caso, por ejemplo, del argentino Jorge Abelardo Ramos, que es un pensador intelectual y político de la izquierda argentina, que ha estudiado muy bien el historiador argentino contemporáneo Martín Rivadero. Ramos, que es autor de un libro muy influyente, conocido como titulado La historia de la nación latinoamericana, se publicó en 1973, valoraba positivamente el nacionalismo y la industrialización del Estado Novo de Vargas y observaba cierta dimensión de izquierda en el varguismo como contraposición al avance de lo que él entendía como un estalinismo burocrático o una izquierda de tipo prosoviética en Luis Carlos Prestes y el comunismo brasileño. En el mismo sentido, Ramos consideró, cito a Ramos, que a pesar de sus limitaciones de clase, el régimen peronista llevó adelante una política, cito, estas son las palabras de Ramos, de amplia progresividad histórica. ¿Cómo sabemos estos debates, esta pugna por el lugar del varguismo y el peronismo dentro de la izquierda latinoamericana? Viviría un notable desplazamiento a partir de los años 80 con las transiciones a la democracia, ¿verdad? Cuando se producen procesos de cambios de régimen desde diversas modalidades de autoritarismo y que fue en general ese proceso de transición a la democracia en los años 80 y 90, podemos decir desventajoso, tanto para la revaloración del populismo como para la propia revaloración del fenómeno revolucionario dentro de las izquierdas. La reconstitución del pacto democrático, el sistema de partidos, los procesos legislativos y electorales produjeron una automática reactivación de orientaciones liberales, demócrata cristianas y en algunos pocos casos socialdemócratas que hicieron girar el espectro ideológico a una especie de centro en América Latina. La negociación del espacio político de las transiciones en muchos países suscitó una moderación por la cual las derechas e izquierdas más radicales, ligadas a los polos de confrontación de la Guerra Fría, perdieron protagonismo. La evolución intelectual y política de algunas figuras, como Celso Furtado y Fernando Henrique Cardoso en Brasil, que eran figuras importantes del pensamiento latinoamericano de la izquierda cepalina, dependentista, que habían desarrollado, como mencionamos antes, una buena parte de su obra en diálogo con los fenómenos populistas y que se sumaron a los gobiernos de transición, en el caso de Brasil, o de Juan Carlos Portantiero y José Aricó en Argentina, que fueron defensores de una democratización socialista
inspirada en Antonio Gramsci se verían y que se volverían en algunos casos, sobre todo en el de los argentinos, referentes del socialismo democrático en los años 80 y 90, yo creo que esos casos de evoluciones, ¿verdad?, de importantes intelectuales y políticos en las últimas décadas del siglo XX son muy reveladoras de estas mutaciones en la interpretación del saldo del populismo y las revoluciones en el siglo XX. Conforme las transiciones se adentraban en la última década del siglo, tras la caída del muro de Berlín y la descomposición del campo socialista en Europa del Este, comienzan a rearticularse izquierdas y derechas que miraban al pasado de las revoluciones y los populismos, aprovechando el contexto de la posguerra fría. Surgen entonces visiones, digamos, del otro lado, mientras están estas visiones inscritas en el horizonte del socialismo democrático, que cuestionan el legado revolucionario y populista, pero no se desentienden del todo de su cúmulo de demandas de cambio social, aparecen relatos más caricaturescos, ¿verdad?, en una nueva derecha latinoamericana que contraponen directamente el liberalismo o el neoliberalismo con toda la tradición populista y revolucionaria del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en un ensayo muy difundido de una gran recepción en América Latina a fines del siglo XX, como Del buen salvaje al buen revolucionario, del venezolano Carlos Rangel, que fue punto de partida de otras versiones más propagandísticas, ¿verdad?, de esa misma narrativa en los años 90 y 2000, como por ejemplo el muy conocido también Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, de Plinio Apuleyo, Mendoza, Álvaro Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. En aquellos ensayos, recordemos lo mismo que en los más recientes de otros autores, como Carlos Raúl Hernández, se funden el populismo y el comunismo como corrientes de la izquierda revolucionaria latinoamericana del siglo XX, hermanadas antes y sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Es decir, que así como la izquierda marxista y socialista del arranque de la Guerra Fría insistía mucho en la distinción entre populismo y comunismo, estas corrientes intelectuales e ideológicas del arranque de la Guerra Fría tienden a lo contrario, es decir, a desdibujar las diferencias entre esos dos fenómenos y a englobarlas dentro de un mismo proyecto de la izquierda latinoamericana y caribeña del siglo XX. Entonces, la historia intelectual y política de la izquierda regional, sin embargo, registra más conflictos que armonías entre los populismos clásicos y los diversos socialismos o comunismos que circularon en América Latina, sin dejar fuera dentro de esa gran diversidad o heterogeneidad de socialismos el comunismo prosoviético, ¿verdad? Sobre todo antes y durante la Guerra Fría. En coyunturas específicas como la Revolución Boliviana de Paz Estenssoro, de Víctor Paz Estenssoro, y el MLN en los años 50 que mencioné al principio, la guatemalteca que va de los años 40 a los años 50 de Juan José Arévalo a Jacobo Arbenz, o la cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, digamos que son las tres revoluciones emblemáticas del arranque de la Guerra Fría en América Latina entre los años 50 y 60, se produjeron, recordemos, en esas tres revoluciones se produjeron eventuales alianzas entre todas las izquierdas posibles, ¿verdad? Populistas, nacionalistas, revolucionarias, socialistas, comunistas e incluso católicas. Hubo una presencia importante del catolicismo, ¿verdad? Sobre todo en la Revolución Cubana, en algún nivel, y ya después más claramente en la Revolución Sandinista. Claro, esas alianzas se tejían en el momento de destrucción del antiguo régimen, específicamente de confrontación de las antiguas dictaduras o de las antiguas repúblicas oligárquicas, aunque desde el poder se produjeron después decantaciones ideológicas más claras
En el caso cubano es bastante evidente, ¿verdad? Ya que se produce una reorientación ideológica a favor del marxismo-leninismo y quedan fuera otras variantes, quedan fuera del bloque hegemónico, aunque no del todo, o de la parte central más bien del bloque hegemónico, de la cima de la élite del poder, quedan quedan fuera muchas de las otras corrientes de la izquierda latinoamericana que habían formado parte de ese tipo de fenómenos desde los años 40 y 50. En la década siguiente, los 60, la gran difusión de las guerrillas como efecto de la influencia de la Revolución Cubana profundizó aquellas alianzas no exentas de purgas y conflictos internos, tanto en el cono sur, los Andes o Centroamérica. Entonces, en contra de una visión estereotipada de las guerrillas, que vemos operar lo mismo desde la izquierda que desde la derecha, las guerrillas latinoamericanas, según estudios recientes de historiadores como Aldo Marchesi, Vera Carnovale, Eugenia Palieraki o Arturo Taracena, que ha hecho estudios muy interesantes sobre la Revolución Guatemalteca y la centroamericana específicamente, estuvieron lejos de seguir esos movimientos guerrilleros, estuvieron muy lejos de seguir mayoritariamente el modelo del foco revolucionario rural defendido por el Che Guevara y por el marxista francés Régis Debray. Hubo debates intensos y ajustes de cuentas entre partidarios de uno u otro modelo dentro de todos los proyectos guerrilleros que se dieron a lo largo de América Latina y el Caribe en aquellas décadas. Lo que también concluyen estos autores y buena parte del campo historiográfico académico más contemporáneo es que doctrinalmente llegó a producirse un desplazamiento hacia otras modalidades de marxismo. Es decir, que hubo acompañando el proceso guerrillero y la diversificación de métodos de lucha contra las antiguas dictaduras militares, emergieron otras modalidades de marxismo que asociamos más a lo que se conoce como la New Left o la nueva izquierda de los años 60 y 70. La aproximación ya fuera al marxismo-leninismo ortodoxo de la URSS y Europa del Este, al maoísmo chino, al guevarismo, o como decíamos, a variantes más complejas, ya sea de la guerrilla urbana y de su justificación teórica, se dio desde coordenadas también nacionalistas revolucionarias, que eran muy poderosas, recordemos, en regiones como México, el Caribe y Centroamérica, o en el caso de Sudamérica, desde la fuente o la raíz peronista, ¿verdad? O varguista, gulartista en Argentina y en Brasil, o también en las ramas católicas posteriores al Concilio Vaticano II y próximas a la teología de la liberación. Recordemos que la teología de la liberación tuvo presencia prácticamente en casi todos los países de la región y creó estrategias de alianza o interlocución con las guerrillas. De esa mezcla en que se diluían los perfiles del populismo anterior a la Guerra Fría, salió la rearticulación de las izquierdas latinoamericanas después de la caída del muro de Berlín. Recordemos, cuando el PT impulsa la creación más recientemente del Foro de Sao Paulo a principios de los 90, era difícil advertir entonces sus sobrevivencias directas del populismo clásico, ¿verdad? Del varguismo o el gulartismo de la época de la Guerra Fría, ¿verdad? Los movimientos sociales antineoliberales de los 90, como los Sin Tierra brasileños, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, el sindicato cocalero de la región de Cochabamba en Bolivia, o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, por ejemplo, no se presentaban en realidad como continuación o reformulación de los populismos clásicos. Me parece que hay que llegar a décadas más recientes, específicamente a la llegada de Hugo Chávez al poder a fines de la década de los 90, y sobre todo a la expansión ideológica que siguió al fracasado golpe en contra de Chávez en el 2002,
es allí, en ese momento, que podemos encontrar una reformulación ya más deliberada, más plena del populismo clásico dentro de la izquierda latinoamericana. Una reformulación, naturalmente, que da lugar a otro tipo de izquierda populista que quiero comentar a partir de ahora. O sea, para 2006 o 2007, cuando gobiernan Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, ya entonces han sido creadas UNASUR y la Alianza Bolivariana, ya están circulando al menos varios flancos teóricos que avanzan en una reapropiación del populismo clásico desde la izquierda. Por un lado, recordemos, están las tesis de Ernesto Laclau en su influyente libro La razón populista del año 2005. Por el otro, los ensayos un poco más ideológicos o doctrinarios de Heinz Dietrich Stephan sobre el socialismo del siglo XXI, o los estudios desde un marxismo comunitarista del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, ¿verdad?, sobre la potencia plebeya y las alternativas socialistas desde las identidades comunitarias. En esos tres flancos paralelos, pero sobre todo en el abierto por Laclau y García Linera, tuvo lugar una reapropiación del populismo clásico desde las izquierdas contemporáneas latinoamericanas. Algunos elementos de esos, de aquellos populismos clásicos, ¿verdad?, como la economía mixta, el control de los recursos estratégicos por parte del Estado, la diversificación de las relaciones internacionales, fueron explícitamente asumidos por las nuevas izquierdas. El constitucionalismo, que también fue una constante en el populismo clásico, recordemos los dos grandes populismos, el varguismo y el peronismo, en cuanto se consolidaron en el poder, echaron a andar un proceso constituyente y proclamaron una constitución, tal y como había hecho la Revolución Mexicana con la Constitución de Querétaro. En eso se diferencian de otra de las grandes revoluciones latinoamericanas del siglo XX, como la cubana, que tardó mucho en iniciar un proceso constituyente después de llegar al poder. Entonces vemos el constitucionalismo, que es otro elemento característico del populismo clásico, reapareciendo en este horizonte común de las izquierdas bolivarianas. Y hay algunos teóricos de aquel nuevo constitucionalismo como Roberto Viciano, Rubén Martínez Dalmau, Roberto Gargarella o Pedro Salazar en México, que encontraron en las nuevas perspectivas orgánicas y normativas o dogmáticas de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia aciertos e interrogantes muy parecidos a los que planteaba en su momento el viejo populismo. Esa revaloración generó a su vez algunos accesos historiográficos nuevos al populismo clásico que me interesa destacar en esta conferencia que se titula Historia para qué. O sea, lo que quiero en los minutos que me restan es localizar una serie de revisiones y actualizaciones historiográficas del tema del populismo que escapan a estas narrativas predominantes afirmativas o negativas en la esfera pública y también en años recientes en las redes sociales. La primera de esas localizaciones de una posible reinterpretación del populismo en la nueva historiografía latinoamericana tiene que ver con una nueva conceptualización del peronismo y el varguismo como procesos revolucionarios. Es decir, se abandona una visión un tanto rígida y excluyente de lo que es un fenómeno revolucionario, se introducen nociones como las de revoluciones pasivas o revoluciones reformistas o revoluciones desde arriba, ¿verdad?, que permiten identificar una dimensión revolucionaria tanto en el varguismo como el peronismo. La segunda localización historiográfica tiene que ver con el renovado interés por lo que yo he llamado en mi libro El árbol de las revoluciones, ya creo que me quedé sin ejemplares por acá, el populismo cívico de los años 40 y 50 que asociamos con algunas
con algunos proyectos de gobierno como el de Jorge Eliezer Gaitán y el Partido Liberal de Izquierda en Colombia, el de Eduardo Chivas en Cuba, estos dos a finales de los años 40, o el de Rómulo Betancourt en Venezuela, que dura un poco más. Serían este populismo cívico entraría dentro de alguna categoría de variante democrática de la tradición populista latinoamericana y caribeña del siglo XX. En un estudio comparado, por ejemplo, entre los populismos varguista y peronista, Alejandro Groppo, que es un discípulo del neomarxista Ernesto Laclau, sostiene que tanto en Brasil como en Argentina se produjo una apropiación del concepto de revolución. En el caso de Getúlio Vargas y el Estado Novo brasileño, aquella combinatoria simbólica que entrelazaba elementos de golpe militar, reforma gubernamental, movilización de masas, resultó menos, dice Groppo, desestabilizadora para la oligarquía nacional que el experimento de Juan Domingo Perón en Argentina. Pero Groppo afirma que antes de la llamada revolución del 30, que él reivindica, ¿verdad?, como concepto de Vargas, siendo Vargas ministro de Hacienda del gobierno de Washington Luis y luego gobernador de Río Grande do Sul, era percibido Vargas como un actor menos disruptivo que Perón, cuando era Perón ministro del Trabajo y Previsión Social, luego de la también llamada Revolución Argentina de 1943. Entonces, para Groppo es interesante que Vargas, a diferencia de Perón, se estableciera desde un inicio como esto que, siguiendo a Laclau, llama un significante de consenso, llamado a asegurar, cito, una estabilización del régimen republicano, pero que de algún modo atizaba el colapso del modelo oligárquico del primer cuarto de siglo de la historia de Brasil. Si bien esa tesis es perfectamente sostenible desde la historia política comparada, una aproximación al paralelo desde la historia intelectual permite afirmar también que las diferencias en la incorporación del concepto revolucionario a ambos proyectos populistas, así como advertir las semejanzas en el propio proceso de polarización política que se vive en ambos países a mediados del siglo XX, ofrece algunas rutas nuevas de interpretación, ¿no? Leyendo a los ideólogos de Vargas y Perón, por ejemplo, y algunas intervenciones estratégicas de estos líderes en la construcción del nuevo lenguaje de la política nacional en Sudamérica, comprendemos mejor la forma en que el populismo clásico se relacionó con la tradición revolucionaria latinoamericana que comenzó en México, como sabemos, en 1910, y que seguirían el aprismo peruano y los nacionalismos revolucionarios de Centroamérica y el Caribe desde los años 20 y hasta la Revolución Sandinista. Entonces interesa a esta nueva historiografía releer a ideólogos del varguismo y el peronismo en el campo intelectual brasileño y argentino de mediados del siglo XX, con el fin de elucidar las formas de representación del pueblo o las masas que pusieron a circular ambos estados y los discursos de identidad nacional que transmitían. Se trata, como sabemos, en muchos casos de ideólogos que no tuvieron necesariamente un vínculo de intelectuales orgánicos, lo que llamaríamos, ¿verdad?, intelectuales orgánicos en términos gramscianos, con sus respectivos estados o gobiernos, especialmente en el caso argentino, pero que contribuyeron a visibilizar el rol de que aquellos proyectos asignaban a Brasil y a Argentina en las Américas y el mundo. En el caso de mi libro, El Árbol de las Revoluciones, estudio los casos del brasileño Almir de Andrade y el argentino Raúl Scalabrini Ortiz, y las revistas que ambos impulsaron, Cultura Política en Brasil y Cuadernos de Forja, pero eran revistas, publicaciones, pero también editoriales, y ahí es posible observar cómo los nacionalismos adoptaban una estructura de argumentación sociológica abierta a la interlocución con las grandes potencias atlánticas, mientras que específicamente el nacionalismo argentino combinaba acentos criollistas e hispanoamericanistas
puestos en función de una resistencia regional a la hegemonía de Gran Bretaña y Estados Unidos en el hemisferio. El papel de la ideología, y hemos dicho desde el principio también, de la memoria en los populismos clásicos, llama poderosamente la atención de historiadores y politólogos de todas las generaciones. Desde los estudios tempranos que ya mencioné, de Gino Germani, Torquato Di Tella y Octavio Ianni, se estableció este lugar común de que el populismo, a diferencia de los socialismos, carecía de ideología u operaba con doctrinas de régimen reducibles a discursos más superficiales de legitimación. El propio Laclau, como sabemos, aunque después evolucionó en su percepción del populismo desde la izquierda marxista en los 70 a la perspectiva neomarxista en los 2000, preservó a través de la noción de significante vacío una idea débil del papel de la ideología en el populismo. Ahora, la historia intelectual de los populismos de mediados del siglo XX en América Latina, a través de la producción más reciente, permite cuestionar esa visión de ideología delgada y que subestima el peso de las teorías sociales positivistas, funcionalistas y estructuralistas en aquellos movimientos. Hay estudios muy interesantes, cito varios acá, pero menciono solo dos. Cass Mood y Ben Stanley, por ejemplo, han trabajado muy seriamente sobre la densidad ideológica de los populismos clásicos en América Latina. La nueva historiografía propone entonces replantear el problema de la construcción de ideologías de Estado o doctrinas de régimen bajo modelos políticos del populismo clásico o moderno, según se le quiera llamar. Entendemos por estos estrictamente los proyectos farquistas y peronistas en Brasil y Argentina antes de la Guerra Fría, y aunque no desconocemos experiencias similares en el gobierno o la oposición en otros países latinoamericanos, como podría ser el caso del APRA peruano, suscribimos la distinción entre aquellos regímenes y el cardenismo mexicano. Por ejemplo, es un tema de gran debate, ¿verdad? De si debe o no considerarse el cardenismo dentro de la familia de los populismos clásicos. Yo me inclino a que no debe ser así, porque me parece que el cardenismo está más claramente inscrito en la tradición del nacionalismo revolucionario. Algo que llama la atención, sin embargo, es que si bien se trata de tradiciones distintas dentro de la izquierda latinoamericana, también en el populismo suramericano se produce un emplazamiento del concepto de revolución que da sentido a la práctica intelectual y el debate ideológico. La emergencia de una vertiente que democratice el concepto de revolución es localizada por esta nueva historiografía de una manera bastante precisa a nivel cronológico. El año 1948 sería fundamental aquí, ¿verdad? Es un año fundamental, como decía, para localizar ese desplazamiento ideológico de los populismos, y es también, como sabemos, un año que marca la coyuntura de transición hacia la Guerra Fría. En Argentina, recordemos, Perón estaba en su segundo año de gobierno y anunciaba una nueva constitución con amplio registro de derechos sociales para el año siguiente en Venezuela. Rómulo Betancourt traspasaba el poder a Rómulo Gallegos, el más reconocido escritor del país entonces, en una sucesión pacífica de poderes que parecía consolidar la hegemonía del Partido Acción Democrática. En Costa Rica, otro fenómeno, estos del populismo cívico, José Figueres instalaba la Segunda República, que fue de prolongada estabilidad en Centroamérica. En Cuba se iniciaba el segundo gobierno consecutivo del Partido Revolucionario Cubano auténtico que encabezó Carlos Prío Socarrás. Entonces la izquierda gobernaba democráticamente en buena parte de la región, en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, México y Cuba. Era aquella una izquierda no socialista ni comunista, sino enmarcada en la tradición nacionalista revolucionaria o populista, aunque en sus versiones también más moderadas. Entre el varguismo, el peronismo y el priismo mexicano por un lado, y los colorados uruguayos, los radicales
chilenos, los auténticos cubanos o Acción Democrática en Venezuela, por otro, como sabemos, había enormes diferencias, pero algunos acuerdos básicos como la promoción de derechos sociales, el respeto a las libertades públicas y las elecciones democráticas regulares y competidas. En esos años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no se había quebrado del todo la alianza antifascista, la política de Estados Unidos, a su vez, dirigida a América Latina, era favorable a ese tipo de izquierda. Hay un estudio clásico de nuestro colega Bani Petiná sobre la reorientación de la política de Estados Unidos hacia Cuba y otras izquierdas populistas o nacionalistas revolucionarias en el arranque de la Guerra Fría, que es de mucho interés. Por entonces los soviéticos no alentaban a los partidos comunistas de la región a que se enfrentaran a dichas izquierdas, sino que colaboraran entre ellas. Recordemos en México la estrategia de Vicente Lombardo Toledano y el Partido Socialista Popular, fundado ese mismo año en México, de los comunistas cubanos o de Ricardo Fonseca y el Partido Comunista de Chile, que hicieron gobiernos con los radicales de Gabriel González Videla. Todo ese fenómeno o tejido de alianzas confirma esa tendencia. Era mucho más conflictiva la relación de los comunistas con las izquierdas populistas en Brasil y en Argentina, porque allí, como sabemos, estas últimas llegaron a ser hegemónicas, es decir, eran conflictivos en los lugares como Argentina, Brasil o México, experimentaban hegemonías de izquierdas populistas o nacionalistas revolucionarias. Entonces fue una coyuntura, podemos decir, favorable para la reproducción de nuevos populismos cívicos que comienzan a llamar la atención de la nueva historiografía y que se diferenciaban de sus antecesores peronistas y varguistas por la ausencia de orígenes y alianzas militares, pero también por un intento de síntesis entre las ideologías revolucionarias, republicanas y socialistas. Dos casos de líderes y movimientos que ilustran a la perfección esta tendencia y que llaman la atención de un conjunto de estudios recientes en la historiografía venezolana y colombiana son los de Jorge Eliezer Gaitán y el Partido Liberal en Colombia, y Eduardo Chivás y el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo en Cuba. Se trata de una tendencia muy pronto rebasada por la Guerra Fría y que en el mismo año de 1948 daría señales de quiebre, ¿verdad? Como es el caso del asesinato de Gaitán y el bogotazo o el golpe de Estado de derecha contra gallegos en Venezuela, o la junta militar encabezada por Carlos Delgado Chalbaud. Aún así, me parece que esta nueva historiografía se propone reseñar aquellas experiencias como variaciones populistas del concepto de revolución en la historia política de América Latina. Y concluyo, bueno, sintetizando un poco el argumento de la charla, y es que la gran diversificación y heterogeneidad de las izquierdas en el poder o en la oposición en las tres últimas décadas en América Latina están replanteando su mirada hacia las tradiciones populistas, nacionalistas revolucionarias y socialistas de la izquierda latinoamericana. Digamos que una diversificación en el presente produce un efecto historiográfico de diversificación en el conocimiento histórico. Creo que es un fenómeno que ilustra muy bien el papel de la historia académica en los cambios sociales y políticos de nuestra región. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por esta conferencia. Pues ahora, como siempre, invitamos a nuestro público a que realice pues sus preguntas, comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Ya vemos que ya han empezado a llegar. También agradecemos pues sus comentarios y felicitaciones hacia esta participación del doctor. Tenemos aquí una pregunta de Juan Carlos Moreno. Dice, ¿la Guerra Fría sigue teniendo vigencia en el análisis y reflexión de los acontecimientos y circunstancias históricas del siglo XXI?
en el caso particular de los regímenes populistas actuales? Bueno, yo creo que la Guerra Fría sigue teniendo pertinencia como marco histórico de la historia global, ¿verdad? O como marco temporal de la historia global entre finales de los años 40 y 1989. Tiene, sin duda, hay secuelas, inercias de la Guerra Fría que siguen operando específicamente en las dos primeras décadas, los años 90 y la primera década del siglo XXI. Pero me parece que poco a poco, en los últimos 30 años, hemos ido desembocando en un orden internacional muy distinto al del mundo bipolar, binario de la Guerra Fría. Para algunos estudiosos de las relaciones internacionales, en la primera etapa de la posguerra fría nos movimos hacia un mundo unipolar y para otros desde entonces comenzó la construcción muy trabajosa, muy difícil de un mundo multipolar que estamos viendo de un modo más claro hoy, ¿verdad? Cuando vemos potencias que ya no son emergentes necesariamente, ¿verdad? Como China y otras naciones del sudeste asiático, o Rusia, ¿verdad? Que están posicionándose muy claramente en el juego de poderes del entorno internacional. Ahora, yo creo que en las experiencias de la política latinoamericana es notable el cambio de época, porque las izquierdas y las derechas no se articulan de la misma manera a como lo hacían en la Guerra Fría. En la Guerra Fría era muy común, ¿verdad?, que las derechas fueran o liberales o católicas y las izquierdas estuvieran inscritas en algún tipo de radicalismo nacionalista, populista o marxista, en distintas modalidades socialistas o comunistas. Eso ya no es así, como sabemos. Podemos encontrar, ¿verdad?, izquierdas gobernantes en América Latina que se asumen como liberales, ¿no? Derechas que también se asumen como liberales o específicamente como neoliberales, y variaciones muy distintas de lo que sería esto que yo presenté, la herencia populista y nacionalista revolucionaria. Sin embargo, vemos realmente, aunque no dejan de existir, vemos realmente muy poco peso de las izquierdas socialistas, comunistas y marxistas en el presente político de América Latina. Eso yo creo que es un cambio evidente que nos lleva a pensar que tiene sentido hablar de que hemos rebasado el periodo de la Guerra Fría. Bien, pues ya tenemos más preguntas. Carlos Gilbert, esta diversificación de la izquierda en Latinoamérica entre populismo, nacionalismo y socialismo es característica de la llamada marea rosa, o estamos hablando de otra cosa? Sí, yo creo que empezó antes, empezó con las propias transiciones a la democracia de los años 80, en el que poco a poco fueron desapareciendo los enclaves ideológicos y políticos de las izquierdas de la Guerra Fría. Por ejemplo, comenzó la desmilitarización o la desmovilización de los movimientos armados. También comenzó un desplazamiento de muchas izquierdas comunistas hacia el socialismo democrático o la socialdemocracia, también otro desplazamiento hacia el liberalismo. Todo eso comenzó desde los años 80, se entró en una nueva fase durante la época de explosión de los movimientos sociales contra el neoliberalismo en la región en los años 90 y naturalmente adquiere ya impulso desde el gobierno en el periodo de la marea rosa o el primer ciclo progresista del siglo XXI en América Latina, que es el de estos gobiernos que mencioné, el de Hugo Chávez en Venezuela, el de Evo Morales en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador y naturalmente eso en el bloque bolivariano, y los que acompañan o definen más propiamente la marea rosa, que son los nuevos gobiernos de izquierda, ¿no?, en otros países de la región que no necesariamente se alinean con el bloque bolivariano, pero que convergen en otros proyectos como UNASUR. Y me estoy refiriendo a los gobiernos de Lula y Dilma en Brasil, a los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, a los gobiernos en menor medida de Ricardo Lagos, pero sobre todo de Michelle Bachelet en Chile,
y así, ¿verdad? Bien, pues vamos aquí a un par de preguntas más, dos que están relacionadas. Una de Eliana y dice, ¿se considera populista el gobierno actual de la Ciudad de México y qué tiene relación con la que hace María Guerra? Para el caso de México en la actualidad y en la narrativa de la Cuarta Transformación, ¿qué reflexión nos compartiría, doctor? Bueno, es muy interesante, y yo creo que bastante representativo de esta heterogeneidad ascendente de las izquierdas en América Latina, el hecho de que tengamos un proyecto de gobierno tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México que reclama para sí la herencia del nacionalismo revolucionario del siglo XX, también transmite una identificación con las otras izquierdas de la región, con las izquierdas, las distintas izquierdas gobernando en América Latina, desde el proyecto del Partido Comunista de Cuba hasta el proyecto de sucesión de Luis Arce y el movimiento hacia el socialismo en Bolivia, ¿verdad? Y a la vez es curioso porque sobre todo en el caso del gobierno nacional con el presidente López Obrador, la ideología públicamente no se define ni como nacionalista revolucionaria ni como populista, sino como liberal. Es decir, lo que se recurre es a la vieja confrontación binaria de liberales y conservadores del siglo XIX, que como sabemos las propias izquierdas populistas y marxistas del siglo XX desecharon en gran medida los movimientos nacionalistas revolucionarios, populistas y socialistas del siglo XX cuestionaron la tradición liberal del siglo XIX. Sin embargo, en el proyecto mexicano, que es el primero de una izquierda en el poder desde la época de Cárdenas, vemos esta rearticulación discursiva de una tradición del siglo XIX, ¿verdad? Que es la del liberalismo clásico. Es muy revelador, creo yo, ese gesto de la diversidad que estamos viviendo. Ahora, yo diría que en términos de las tradiciones clásicas del siglo XX, el gobierno actual sí tiene una serie de elementos que lo localizan en el nacionalismo revolucionario más que en el populismo, ¿verdad? Y algunos otros que no, ¿verdad? Me parece que la relación, por ejemplo, la relación con Estados Unidos no es tan característica de la tradición nacionalista revolucionaria del siglo XX, al menos no tanto en México como sí en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Es una relación caracterizada por la tensión permanente, el conflicto y en algunos casos por la hostilidad o la enemistad, ¿no? Ahora, otros elementos sí tienen que ver tanto con el populismo como el nacionalismo revolucionario. Estoy pensando ahí en el control por parte del Estado de los recursos energéticos, de los recursos naturales en general, la apuesta, ¿verdad?, por una dilatación del mercado interno y de la clase media, no necesariamente de la sustitución de importaciones y de la industrialización, pero sí podríamos decir que hay algunos elementos de estímulo al mercado interno o al autoconsumo en algunas dimensiones de la política económica del gobierno actual que tienen que ver con aquella tradición, ¿no? También preguntan por acá, doctor, ¿cuál es la importancia del sindicalismo en el pensamiento socialista? Y una pregunta más que tenemos acá, ¿considera que el populismo es más un asunto electoral o un asunto o un recurso desesperado de legitimación? No, yo empiezo por la segunda, que claro, es muy fácil de contrastar con lo que yo les presenté. Yo entiendo el populismo como una tradición de la izquierda, una tradición histórica de la izquierda latinoamericana, cuyas primeras modalidades serían el varguismo y el peronismo a partir de los años 30 y 40 del siglo XX, con una serie de rasgos institucionales, constitucionales y políticos. Bueno, yo he mencionado muchos de esos rasgos, tanto a nivel jurídico, político o constitucional, pero no he mencionado otros más bien específicamente políticos, como es, por ejemplo, el del liderazgo carismático. Sí, todos los populismos y algunos de los nacionalismos revolucionarios, como el cubano, ¿verdad?, estuvieron marcados por un liderazgo personal
fuerte, seductor, atractivo, un liderazgo que llamamos carismático, ¿verdad? Y ahí yo sí creo que algunas experiencias populistas del pasado reciente en América Latina sí naturalmente abrevan en aquella tradición, otras no. Hay izquierdas latinoamericanas hoy que están apostando por la no reelección deliberadamente, por la no permanencia del líder en el poder, que tratan de incentivar un tipo de relación no basada en el carisma. Estoy pensando, por ejemplo, en los gobiernos de Gabriel Boric en Chile o Gustavo Petro en Colombia, o incluso en el propio gobierno de Alberto Fernández en Argentina, cuyo liderazgo se distingue muy claramente del de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que sí estaría, ¿verdad?, más cerca de la línea tradicional del peronismo argentino del siglo XX. Entonces yo no diría que el populismo es un recurso o digamos o una operación de legitimación. Yo creo que es una tradición con una serie de elementos normativos e institucionales que son aprovechados, ¿verdad?, por estos gobiernos que hay que recordar, gobiernos que llegan en la gran mayoría de los casos, llegan y permanecen en el poder por las vías democráticas, cosa que no sucedía en los contextos de los populismos y los nacionalismos revolucionarios clásicos del siglo XX. Muy interesante e importante la pregunta sobre el sindicalismo, porque el sindicalismo fue fundamental en la emergencia de estos fenómenos, ¿verdad? En el peronismo y el varguismo, las organizaciones sindicales de trabajadores, dada la importancia que a su vez le brindaba el Estado a políticas económicas volcadas al control de los recursos naturales y energéticos y a la distribución de derechos sociales, el sindicalismo se convirtió en una clave, ¿verdad?, de la construcción de aquellos proyectos políticos. Ahora, en muchos casos, yo diría, sobre todo el de los dos populismos clásicos y otras experiencias de progresismos latinoamericanos de los años 70 y 80, vimos una corporativización de las relaciones entre los gobiernos y las centrales de trabajadores y los sindicatos. Esa es una pauta que se mantuvo más o menos en buena parte de la izquierda regional y que ha reaparecido, me parece, en aquellos gobiernos latinoamericanos de este horizonte de izquierda que adoptan rasgos más claramente autoritarios. Bien, pues continuamos aquí con algunas otras preguntas que han llegado. Luis Delgado le envía saludos y pregunta, desde el punto de vista de la historiografía, ¿se puede considerar al PRI de los primeros años como parte de los movimientos de izquierda? Bueno, no estoy tan seguro de que en los primeros años, antes de la formación del PRI, las diversas modalidades que hubo de partido hegemónico en México en los años 20 y los años 30. Creo que desde el cardenismo, el partido de la Revolución Mexicana hegemónico comenzó a circular, claro, yo creo que por derecho propio dentro de las izquierdas latinoamericanas de aquellos años, de los años 30, los años 40, en la época de la preguerra fría. No estoy tan seguro de que se pueda decir lo mismo para digamos, los orígenes remotos del PRI o del partido hegemónico de la Revolución Mexicana en los años 20 y 30. Si bien hay que recordar que algunos de los gobiernos revolucionarios de los años 20 y principios de los 30, como el de Álvaro Obregón y luego los gobiernos del Maximato, sí tuvieron una interlocución importante con diversas asociaciones de la izquierda nacionalista revolucionaria en toda América Latina. Por ejemplo, la relación con el APRA peruano, ¿verdad?, de Víctor Raúl Haya de la Torre, o la relación muy fluida de los gobiernos del Maximato con los movimientos guerrilleros de Augusto César Sandino en Nicaragua o Farabundo Martí en El Salvador. Es decir, que sí había una pertenencia a la familia
de las izquierdas latinoamericanas desde aquellos gobiernos revolucionarios de los años 20. Ahora, ya en la Guerra Fría se complican las cosas en el postcardenismo, digamos, específica, no tanto durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, donde hay una persistencia de ciertas dinámicas del cardenismo, pero a partir del de Miguel Alemán en los años 50 sigue habiendo alguna interlocución con corrientes importantes de la izquierda. Yo mencioné el caso de estos gobiernos que asociamos al populismo cívico en los años 50. Hay que recordar que el México, en el México de Ruiz Cortines o de López Mateos, tenía mucha interlocución con esos mismos gobiernos del populismo cívico, una muy buena relación, así como esos gobiernos, tampoco hay que olvidar, ofreció apoyo a muchas de las revoluciones de Centroamérica y el Caribe en contra de las dictaduras de aquellos años iniciales de la Guerra Fría, pero ya en la, digamos, definición programática del proyecto del gobierno mexicano es muy difícil reconocer en aquellos años una verdadera identidad de izquierda, aun cuando el concepto de revolución todo el tiempo fuera invocado desde el poder, ¿verdad? Desde que, o sea, se presentaban aquellos gobiernos como gobiernos de la Revolución Mexicana, pero en su política económica, social, sí estaban introduciendo muchos elementos que eran ajenos, ¿no?, a la tradición populista y nacionalista revolucionaria. Aquí nos comenta Sergio también en relación al populismo, ¿puede dar ejemplos de presidentes populistas de derecha y de izquierda en América Latina, por favor? Y le felicita por la conferencia. Sí, muy interesante pregunta también, que desestabiliza, ¿verdad?, muchos de los puntos de vista que se están manejando en la nueva historiografía. Yo me referí fundamentalmente a estudios de la nueva historiografía latinoamericanista que se interesa en los populismos de izquierdas. A mí me parece que en el caso de los populismos de derecha habría que esperar más claramente hasta los años 90 para ver algunos fenómenos muy bien ahí, ¿verdad?, perfilados, que son este tipo de liderazgos populistas construidos a partir de una agenda de política económica y social inscrita en lo que entendemos por neoliberalismo. Estoy pensando, por ejemplo, en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú. Tiene muchos rasgos de populismo en el estilo, en el uso del gasto público, en la recuperación de ciertas ideologías nacionalistas. Algo hay también en algunos casos de gobernantes argentinos del periodo neoliberal que provenían a su vez de la tradición peronista, como es el caso de Carlos Saúl Menem. Creo que hay algo también de esa vieja tradición populista varguista en Brasil, en el caso del gobierno de Fernando Collor de Mello. En todos ellos vemos esa extraña articulación, ¿verdad?, de los viejos populismos y las políticas económicas neoliberales. Bien, Jaime Sebastián Serrano lo felicita y le agradece el amplio panorama ofrecido. Él pregunta, ¿el populismo ha superado la ideología de los regímenes revolucionarios en América Latina? Y otra pregunta que hace, ¿la columna Prestes en Brasil solo fue una idea fantástica, estimando que no tuvo mucho respaldo social? Bueno, sobre la columna Prestes habría que decir que no, o sea, no fue una idea fantasiosa. Yo creo que había ahí un indicio de gran lanzamiento popular del proyecto comunista en Brasil, con una apropiación, curiosamente, de muchos mecanismos de movilización social que provenían de las izquierdas no comunistas, ¿verdad? O sea, lo que sucede ahí fue, yo me refiero a eso a propósito de algunos estudios como el de Alejandro Gropo, este estudio reciente que es un gran análisis comparado entre el varguismo y el peronismo. Cuando aludo a eso me refiero a que
el posicionamiento de los comunistas brasileños frente al gran proyecto de movilización social y popular desde el punto de vista regional y central del varguismo hizo que el proyecto comunista se fuera aislando, ¿verdad? O más bien que el varguismo fuera desplazando una buena parte de la base social del comunismo brasileño, tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? Y entonces eso es lo que explica un poco, ¿verdad?, el fracaso de aquel proyecto, pero no era mi intención transmitir la idea de que fuera fantasiosa, más bien yo veo como una especie de avance, ¿verdad?, en términos de herramientas de movilización popular por parte de la izquierda comunista brasileña en aquel proyecto de Prestes, ¿no? La otra pregunta, ¿me recuerdas mejor, Yasmín, cuál es la primera? Claro que sí, doctor. Preguntaba Jaime Sebastián sobre el populismo ha superado la ideología de los regímenes revolucionarios en América Latina. Sí. Bueno, lo que yo, o sea, digamos que si la frase está formulada como yo creo, ¿no?, tendría razón. Es decir, lo que ha sucedido de los años 90 para acá es que la mayoría de las izquierdas, tanto en su método, en su práctica o en sus fines programáticos, se aleja, me parece, de la tradición revolucionaria y se acerca más claramente a la populista, sea la populista clásica o a la populista cívica, o al nacionalismo revolucionario, que es algo distinto a la tradición revolucionaria. El nacionalismo revolucionario como una corriente ideológica, ¿verdad?, que es la que asociamos fundamentalmente con el Estado post-revolucionario mexicano y algunas corrientes parecidas en Centroamérica y el Caribe. Pero la tradición política revolucionaria, que es la de la Revolución Mexicana, la boliviana, la guatemalteca, la cubana o la sandinista, que es digamos, esta tradición que remite a una serie de actores políticos que producen un cambio por la vía revolucionaria. Eso es lo que yo veo bastante descontinuado en América Latina con la expansión de la forma democrática de gobierno que hemos vivido de los años 90 para acá. Y en esa coyuntura, en efecto, es cuando las izquierdas se vuelven más deudoras explícitamente, tanto de la línea populista como de la nacionalista revolucionaria de las izquierdas del siglo XX. Bien, doctor, pues para ir cerrando vamos a dos últimas preguntas. Y nos pregunta por acá Angie Rodríguez, ¿cuál es la reorientación ideológica que México está teniendo ante estos movimientos? Y también tenemos la pregunta de Oscar, que dice, en el siglo XXI, ¿puede haber gobiernos que se denominen liberales de izquierda? Ajá, bueno, sí. Bueno, primero empiezo también por la segunda, que es más fácil en lo que voy pensando que respondo a la primera, ¿no? Sí, yo creo que podría haber una ruta hacia la izquierda democrática desde el liberalismo, pero tendría que ser un liberalismo releído y reinterpretado. No podría ser el liberalismo clásico del siglo XIX trasplantado a las condiciones del siglo XXI, porque es que las sociedades del siglo XXI son muy complejas, muy diversas, son diversas a su vez en la activación de sus demandas de derechos. Y hay un protagonismo ya de nuevos actores sociales y políticos en toda América Latina, desde un programa de demandas y de exigencia, yo diría no solo demanda, porque como hemos visto en los estallidos sociales que observamos en casi toda la región, no solo son demandas, son exigencias en la calle de nuevos derechos, derechos para las mujeres, para los jóvenes, para los pueblos originarios, para las comunidades afrodescendientes. Entonces ya en una sociedad así de activa en la defensa de sus derechos es inconcebible una aplicación del modelo individualista liberal clásico del siglo XIX, ¿no? Tendría que ser un liberalismo muy reinterpretado, incluso intervenido, podríamos decir, por el multiculturalismo, el comunitarismo y otras corrientes ideológicas e intelectuales del siglo XXI. En cuanto a México, yo creo que una parte del proyecto de gobierno
de la Cuarta Transformación, para decirlo así, digamos, una parte se inscribe en estos movimientos de las nuevas derechas, perdón, de las nuevas izquierdas democráticas en América Latina. Ustedes recordarán, digamos, en los primeros años del lanzamiento del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, en aquellos 100 puntos del Zócalo, había un poco de todo esto que hemos visto plasmarse tan claramente en los proyectos de gobiernos de Gabriel Boric, por ejemplo, en Chile, o de Gustavo Petro en Colombia. Ecologismo, ambientalismo, derechos de tercera y cuarta generación, feminismo, autonomía de los pueblos originarios, etcétera, todo eso. Ahora, en la conducción política del proyecto de gobierno en estos 4 años, como sabemos, ha habido desplazamiento hacia otras zonas, y incluso yo, y no solo yo, creo que muchos autores y observadores del proceso mexicano encuentran también algunos elementos conservadores y de derecha en el proyecto de gobierno actual. Así que no sería, digamos que no sería una variante pura, ¿no?, de las nuevas izquierdas latinoamericanas. Pero creo que no se puede, no se le puede escamotear ciertos elementos de afinidad con las nuevas izquierdas latinoamericanas al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Hay uno clarísimo, me parece, o dos más bien, que veo que son muy claros. Bueno, hay una preservación y una apuesta por la democracia constitucional en México, y luego hay un elemento de no reelección. Es cierto que en México el elemento de no reelección no viene por la nueva izquierda, sino por la vieja tradición de la Revolución Mexicana, del sufragio efectivo no reelección de Francisco I. Madero cuando el arranque de la Revolución Mexicana. Pero en eso converge, si se observan muchos de estos nuevos liderazgos de la izquierda latinoamericana, Boric, Petro, también Alberto Fernández en Argentina, o Lula da Silva en Brasil, por razones distintas, ¿verdad?, han estado hablando de la no reelección, es decir, de ponerle un límite a la presencia del líder en el poder. Esos son elementos que conectan, ¿no?, la experiencia política de la 4T con las nuevas izquierdas o el nuevo progresismo latinoamericano. Doctor Rojas, pues muchas gracias por su conferencia. ¿Quiere agregar algo para concluir? No, muchas gracias a todos, muchas gracias a la academia, a Yasmín y al público que nos ha seguido en esta hora y media. Muy bien, pues no nos resta más que despedirnos de nuestro público. Muchas gracias por estar atentos, por todas sus felicitaciones, y también pues sabemos que nos están escuchando y viendo en la Ciudad de México, en otros estados de la República y los países de América Latina. Y nos despedimos invitándolos a nuestra próxima sesión el próximo 31 de agosto. Vamos a tener la conferencia de la doctora Ana Carolina Ibarra con el tema Derechos Políticos y Civiles de las Mujeres en el siglo XIX. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.